eso? Son las voces de la sociedad, acalladas. Tal vez no haya espacio en el monopolio mediático para los medios alternativos, pero si no les importa, estos comunicadores darán una buena entrevista. Somos Otra Ronda, reportando para ustedes. Seguimos acá al aire de radiodesalon.com. Esto es Otra Ronda, programa número 84. Si estás tratando de conectar del celular y se te tilda, bájate la aplicación TuneIn, poné en el buscador Radio de Salón, pones play y es mucho más fácil. Estamos acá en el piso con Cristian, que es de la Comisión por la Cuestión Indígena, que lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Ahí va, tenemos una hinchada atrás. Acá el operador está muy indignado porque no lo presenté, pero después voy a hacer una presentación general. Están todos indignados, bueno, entendí la indignación. Vamos a hablar ahora con Cristian, que es de la Comisión por la Cuestión Indígena. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cuándo y cómo surgió la comisión? Bueno, la comisión, según tengo entendido, yo si bien no formo parte de los inicios de esa comisión, yo me enteré después, cuando fui invitado por una organización, el 29 de mayo, que me habló sobre ella y empecé a conocerla y me adentré. Y después conocí a una compañera que no pudo venir, que fue la que inició todo esto, yendo a espacio por espacio político de la Facultad de Ciencias Sociales para que se organicen en pos de los pueblos originarios, ya que estaba siendo bastante desligado de lo que fue la desaparición forzada del hermano anarquista Santiago Maldonado. Que bueno, creo que hasta estas instancias sabemos bien que no está de casualidad ahí, fue por su propia decisión, en un contexto de recuperación del territorio del pueblo mapuche, de la pull-off en resistencia del departamento de Cuyamen. Y bueno, ahí fue cuando se trató de hacer esa vinculación para que no quede desligada, como hacían en diferentes espacios políticos partidarios, que generalmente solamente era la figura de Santiago, pero no la causa a la cual él apoyó y defendió. Claro, exactamente. Más que nada, claro, es visualizar a través, ¿no?, de lo que pasó con Santiago, bueno, o con Rafael también por el nombre que tienen en la comisión, pero dar a conocer la lucha en sí de los pueblos. Claro, sí. Exactamente, o sea, eso es lo que buscan, digamos, visibilizar. Sí. O sea, a raíz de eso fue el pueblo mapuche, más específicamente, la comunidad Pull Off en Resistencia, pero no quita y no tiene para nada que no haya relación con las otras luchas territoriales que se están dando en el resto de lo que hoy se llama, de lo que se considera Argentina, de los territorios dominados por el Estado argentino. Son 39 naciones reconocidas y el pueblo mapuche es una de ellas. Sin embargo, solamente se pudo visibilizar esto a partir de la desaparición forzada de Santiago. Pero hay un montón de desaparecidos, asesinados, asesinadas, hermanas violadas, hostigamientos constantes, represiones que no se han visibilizado. Simplemente mi perspectiva es por el hecho de que capaz los Peñi y Lamien, los demás Yacayá o los otros hermanas de las comunidades en territorio en resistencia, es porque no tienen el privilegio capaz de ser blancos, de no tener esa empatía del resto de la sociedad que se piensa blanca, que se históricamente asimila la educación occidental por medio del Estado argentino, de saber toda la historia, la cultura, la economía, la filosofía, las distintas disciplinas que se enseñan en el sistema educativo, y desliga totalmente que varios descendientes, más de la mitad de la población es descendiente de pueblos originarios y también de pueblos africanos que fueron traídos en la esclavitud colonial de los principios del Estado argentino. En cierta manera, ¿no?, aunque
obviamente no se puede estar feliz por lo que pasó, digamos, o con Santiago, con Rafael. Capaz que ayudó en cierta forma también a que su lucha no sea en vano, a visibilizar estos temas. Totalmente, sí, el hermano Santiago estaba por eso y es totalmente valorable y reivindicable, y es por eso que también hay que no desligar la lucha que él estaba apoyando. Te quería preguntar más sabiendo que yo subía por eso. Sí, obviamente, por la lucha de los pueblos. Y, o sea, ustedes como comisión de la cuestión indígena, que tienen distintos roles, cada uno, o cómo se organizan, digamos. No, bueno, en un principio la comisión está organizada estaba integrada por varias organizaciones de izquierda de la facultad, y luego, bueno, yo de repente me enteré del origen de esta comisión, y yo también estaba apoyando la causa indígena con organizaciones de las organizaciones urbanas indígenas que estaban acampando por la ley 2660, y bueno, entonces yo me sumé a esa comisión porque veía un camino viable con el cual también tenía mucho sentido la visibilización y bueno, la lucha por los territorios y la causa indígena. Entiendo. Ustedes como organización política que son, ¿no? Actualmente, en qué, digamos, casos están trabajando, o por qué causas se están juntando? ¿Hablan de todo en general o a veces tocan, hoy vamos a hablar de esto y, no sé, abarcan un tema en particular? Básicamente, igual creo que organización política como tal, entendida como una estructura con diferentes compañeros y compañeras que cumplen tales o cuales roles, capaz se aleja de eso, más que todo por solidaridad. Claro. y bueno, herramientas que podemos tener al alcance para apoyar esa causa. No es un tipo de partido político o alguna organización que esté estructurada de tal manera que se pueda saber fácilmente cómo está organizada. O sea, claro, básicamente es más que todo solidaridad, y con cualquier evento visibilizado por los medios hegemónicos se visibiliza, y claro, si nos llega, en el caso de Daniel Solano, ahora por ejemplo las hermanas Huichí que están acampando en la Plaza de los Dos Congresos, desde Tartagal, Salta, y bueno, así también con los casos de Género Juárez, que están siendo invisibilizados por los grandes medios hegemónicos, y capaz solamente cuando les conviene, por hablar con tristeza de los pueblos originarios, claro, que están muriéndose de hambre de repente, bueno, entonces les sirve todo ese relato para capaz pegar un golpe por sus intereses que entran en conflicto con el gobierno de turno, pero si no pasa eso, entonces no lo sacan, ni siquiera lo visibilizan, solamente si les es útil. Y bueno, esto está ocurriendo en Ingeniero Juárez, está ocurriendo en el resto de los territorios, y no se visibilizan y tampoco se apoya comprometidamente. Y bueno, la idea es esa, básicamente. O sea, claro, dar a conocer. Dar a conocer y aunar fuerzas en lo que sea posible, a pesar de nuestras diferencias, que somos diferentes. Entonces aclaramos un poco que es como organización política en el sentido de, no de un partido político, sino de hacer política, acción, claro, sí, de una acción política desde el lado de la solidaridad. Sí. ¿Están ustedes así en vinculación constante con los pueblos? No en conexión directa, sí, claro, por espacios que sí están en contacto directo con las comunidades. O sea, seríamos un eslabón en esa comunicación, pero no es que tengamos contacto con ninguna de ellas. Y vos me habías comentado antes de entrar que habías estado hablando con 2 representantes de Huichis que están acampando acá en el Congreso. ¿En qué situación están? ¿Por qué están acá acampando? Yo sí, apenas me enteré al día de ayer, sí, fui hasta allá y lo entrevisté a uno de los hermanos, que creo que se llama David, si no me equivoco. Ellos vienen desde Tartagal, en la provincia de Salta. Están ahora acampando en la Plaza de los Dos Congresos, y por lo que recuerdo que me haya contado, obviamente fue una noche difícil porque está con muchas cosas por hacer, y preferí que quede en la memoria de esa entrevista que le hice de 11 minutos. Sí. Ahí se va a detallar más porque él sí, hace un testimonio. Claro, pero en grandes aspectos. Pero bueno, básicamente lo que recuerdo es que el hermano dijo
que están en, bueno, básicamente tienen, creo que, no sé cuántas hectáreas, muy pocas hectáreas, 150 hectáreas como para 30 comunidades, con varias familias en cada comunidad, y alrededor suyo está todo desmontado, o sea, ya no pueden practicar sus actividades por las cuales pueden mantener su supervivencia en esos territorios, y alrededor de eso está todo deforestado, está cercado por los terrenos que usurpan los terratenientes, Claro. está urbanizado con la ciudad. Claro, no les dejan trabajar la tierra. No, directamente no, ningún tipo de actividad que se podría hacer previo a toda esa política de desplazamiento. Entiendo. Y bueno, y ellos también, ¿no? Recibieron algún tipo de persecución por parte de las fuerzas policiales. Sí, una huelga, creo que de hambre, me parece. Sí. Y creo que fue enfrente de una institución del gobierno de esa provincia, y según recuerdo llegaron patrulleros y los amedrentaron violentamente, golpearon a niñas y niños, como también a mujeres y a ellos mismos, a los varones también, y entonces se tuvieron que retirar, y después se organizaron en asambleas y decidieron, entre varias propuestas, venir hasta acá y hacer visible su lucha, ya que, bueno, sabemos, no sé, propia mirada capaz el país, por más que se llame federal y Claro. es bastante centralizado, si no repercute en la capital federal o por lo menos en la provincia Sí. de Buenos Aires, no tiene ningún tipo de civilización o ningún tipo de, a grandes rasgos, ¿no? En el resto de los territorios que está controlado por el Estado argentino. Hablando un poco de esa, ¿no? De esa visibilización que decís, ustedes como comisión estábamos también hablando, viste, fuera cuando contábamos las noticias, sobre la manipulación de los medios con las cosas que sí salen a veces. Sí, sí. ¿Ustedes, digamos, se manejan también dando a conocer, escribiendo noticias o algo? Ya que pregunto porque como claro. se juntan en la facultad y esas cosas. No, todavía no. Últimamente nos fue bastante difícil mantener el mismo tipo de acompañamiento y también de apoyo como se vio en un principio cuando se dieron los inicios de la comisión, varios espacios dejaron de venir por diferentes razones que son entendibles, y últimamente no las conformamos la misma cantidad de personas como la conformamos. Yo no estaba en el principio, pero Claro. no éramos, en un principio era bastante. Era por lo de las movilizaciones por Santiago Maldonado, y después, bueno, se pudo ver bien claro cómo se tiene cuando mueren algún hermano o una hermana originaria, no se tiene la misma repercusión que si no lo fuera. Lo mismo pasó con el caso de Rafael Nahuel, Sí. que no logró una movilización, una campaña al mismo nivel que la de Santiago. Básicamente yo fui de manera autónoma e independiente a la plaza por Rafael Nahuel cuando me enteré, y éramos re poquitos, creo que un cuarto de la plaza de Mayo comparado con el resto de las movilizaciones de Santiago Maldonado. O sea, contrastando las dos se puede ver el nivel de empatía y el nivel de compromiso y acompañamiento de una muerte que por otra. Y bueno, eso es más que todo el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer, porque esto ocurre diariamente generalmente. Y para, digamos, ¿sentís que hay algunos medios capaz, no sé, alternativos o diarios comunitarios que sí dan a conocer estas... Sí, los estas medios noticias? alternativos, los que no son los que están en la tele, en la grilla de canales que tienen justamente seguramente intereses con los sectores que dominan en cada uno de esos territorios, pueden ser terratenientes, empresas, Claro. petroleras, mineras, y que solamente lo van a visibilizar, como pasó, por ejemplo, en el caso de Clarín, el grupo Clarín con el kirchnerismo en su momento, cuando fue la muerte de un hermano allá en Formosa, un hermano que ahí sí se visibilizó, por ejemplo, se hizo una investigación, si se quiere, pero porque le servían. Claro. Si no, ni siquiera lo hubiesen visibilizado. Sigue ocurriendo, no es que no siga ocurriendo porque no lo saquen a la luz o no lo visibilicen por sus propios canales de comunicación.
pero solamente es en ese momento adecuado en que ellos les puede servir para poder concretar sus intereses que capaz pueden contraponerse con los intereses de otro poder, que en este caso fue el gobierno kirchnerista en su momento. Claro, Clarín aprovechó y dijo, bueno, vamos a hablar sobre los pueblos originarios que están siendo afectados y a causa del gobierno, pero ahora en la actualidad lo que se hace, por ejemplo, en los medios hegemónicos, Clarín, puntualmente el grupo Clarín, como que los trata como terroristas en la actualidad. Ves el programa de Mariano Fabiani y es como que quieren, como que está todo mal con los pueblos originarios, como que... Sí, está en ese discurso de que se lo justifica como terrorista. El enemigo interno. Y ahí se justifica la represión, el asesinato, la falta de empatía, la falta de solidaridad, la justificación de que esté muerto. ¿Y ustedes como comisión, cómo ven el sentido, o sea, por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se los persigue tanto? O sea, ¿ustedes creen que es realmente porque quieren apropiarse de todas las tierras y excluirlos a ustedes? ¿O hay otras causas también? Creo que son varias causas, pero en principio es la lucha territorial, básicamente. Por ejemplo, la causa, el caso del hermano que no recuerdo el nombre bien, que era de la comunidad creo que de Frías, me parece, la comunidad Potay, Pogna, Nabogó, en la primavera. Él murió asesinado por la fuerza policial, Gilles Difrán. Bueno, y ahora no se habla más de Gilles Difrán, por ejemplo. Pero sin embargo sigue ocurriendo estas cosas, y esos son otros espacios alternativos con los que nosotros colaboramos y apoyamos y visibilizamos su difusión, su comunicación cuando ocurren este tipo de cosas, y no son visibilizados, por ejemplo, ahora con ese medio específicamente, pero también se puede trasladar a otros medios que tienen un montón de recursos. Sí, igual así no se llega, o sea, la gente no se llega a conocer cuántos asesinatos hay y cuánta crueldad puede llegar a haber. Pasa que también hay muy poca gente que capaz no le interese informarse más allá de lo que le dicen los medios hegemónicos que consumen siempre, y como decía él recién, que la lucha es territorial, o sea, si no les afecta económicamente a su empresa o lo que sea, no les va a importar. Claro. Básicamente. Pero mientras estés tocando sus intereses, es cuando ocurre. Totalmente. Y bueno, y así luchas territoriales hay en todo el territorio controlado por el Estado argentino, y varias hermanos que tienen mucho miedo. El ingeniero Juárez, por ejemplo, por la Mesa por la Libertad, los Irapuichí, es difícil contactarse con ellos para hablar de manera más abierta, porque cada pueblo y cada comunidad también dentro de cada pueblo tiene su propia realidad y no son homogéneos para nada. Eso capaz sería errar decir pueblos originarios, y se homogeniza el concepto y la idea, y que en realidad cada uno tiene su propia realidad y su propia mentalidad también. Claro, aparte deben tener miedo de con quién hablan. Claro, desde dentro de la comunidad misma. Sí, porque eso pasa por la hostilidad también de parte del poder hostil que están recibiendo tanto el gobierno como los diferentes instituciones del Estado, como otros empresas, terratenientes. Con la justicia misma. Sí, que no les da bola, o sea, no se cumplen los derechos humanos para ellos y ellas. Y esto ocurre siempre, o sea, es difícil, capaz tienda a hacer un discurso muy bajón, bastante pesimista, pero no por eso nos vamos a quedar en el mal gusto de que esto esté pasando y no podamos cambiar la realidad, de que si cada una se planta y se pone firme entre que conoce este tipo de cosas y sabe que cada tanto en los medios hegemónicos, los medios que se visibilizan bastante, tanto por los canales de restaurante que se ponen, programas de, Marcelo Tinelli claro, o otros programas de otros canales, si sale a veces cada tanto, como pasó con los hermanos Coma allá en Formosa, que les sirvió, sabe entonces que esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces, el hecho está en que cada uno y una también se solidarice, se concientice de todo lo que nos falta aprender, de todo lo que nos enseñaron de Europa,
y todo lo que no nos enseñaron intencionalmente de los pueblos originarios, territorialmente hablando de estos territorios. Y empezamos a tener conciencia de ello, y seguramente sepa que muchos y muchas de nosotros y nosotras seamos descendientes, y independientemente de eso, si no lo seamos, sentirnos unidos como hermanos y hermanas, por el hecho de tener empatía, no únicamente. Obvio, no pensar que no se puede hacer nada, justamente, Sí, porque si bajamos los brazos estamos perdidos. No, Ahí por sí. eso, sí. Cristian, para terminar la entrevista, te pregunto, tanto los oyentes como, no sé, nosotros mismos que estamos acá, ¿de qué manera podemos ayudar con la causa de ustedes? Pienso, como ustedes capaz son un eslabón, llegar nosotros también a ustedes y poder ayudar. No, bueno, si esto, no sé hasta qué rango de distancia llega la comunicación por este medio, pero creo que seguramente un vecino, usted o lo que esté escuchando, me empieza a concientizar de que la falta de conocimiento, la ignorancia intencional que se nos inculcó desde chiquitos y chiquitas con el sistema educativo actual. Y a partir de eso seguramente si están viviendo en los sectores más empobrecidos, que es donde hay más abundancia de hermanos y hermanas descendientes de pueblos originarios. No sé, el mismo caso de Facundo Ferreira, por ejemplo, que fue asesinado en un gatillo fácil. Si pueden ver los rasgos del hermano y de otros hermanos, que seguramente si ven el caso de los gatillos fáciles, la aportación de rostro, puedan ver que hay un patrón generalmente con gente que tiene rasgos indígenas, por ejemplo. Somos sospechosos o tenemos más tendencia a que nos detengan las fuerzas de seguridad sin tener ningún tipo de prueba de que hayamos cometido algo. Sí, eso pasa un montón. Y bueno, entonces ahí seguramente se dé cuenta de que hay un patrón sistemático hacia esa parte de la población que se estigmatiza, se le tira el chorro de pibe chorro, esos negros de mierda, los cabecitas negras, bueno, un montón de cosas que capaz no se dio cuenta, no se da cuenta de que es todo relacionado con lo mismo, y generalmente somos blancos, objetivos de asesinatos, de las cosas más crueles. Bueno, el sistema carcelario está lleno de pobres, y generalmente la mayoría de esos hermanos y hermanas pobres provienen de esos territorios que tuvieron que emigrar. Tomar conciencia, entonces. Sí, concientizarse, y bueno, después lo otro es actuar. Organizarse. No depender, yo diría, esto personal, yo no diría que esté centralizado en un cierto espacio y que ese espacio conduzca autoritariamente, sin consultar al resto, con total soberbia, no es la dirección o el camino a la lucha. Por esta causa, y organizarse territorialmente en el lugar desde que esté y empezar a tomar conciencia y actuar. Por ejemplo, a este 1 de agosto, por ejemplo, va a ser se va a cumplir un año de la desaparición forzada, seguida de muerte del hermano Santiago Maldonado, y justamente también de esa misma manera también podemos asociar, vincular totalmente lo que corresponde con los pueblos originarios. Y lo mismo con el caso de Rafael Nahuel, los 25 también se juntan allá, creo que tengo entendido, la marcha de mujeres originarias por el buen vivir, se juntan en el monumento al genocidio Roca, que fue uno de los protagonistas en la conquista del desierto. Y bueno, sí, hay mucha historia, hay muchas cosas que si uno investiga, el Malón de la Paz, no sé, la masacre de Pilagá, la masacre de Rincón, la masacre de Rincón, etc., y otros eventos trágicos, empieza a ver que que hay un patrón, como así. Sí, que se esconde y que no se visibiliza por alguna razón. Cristian, te damos las gracias por esta entrevista. No, por favor. Espero que lo hayas pasado bien, y bueno, obviamente también como medio alternativo nuestro fin va a ser después reproducir. Eso también, sí, los medios alternativos sí son tanto personas y personas como ven por las redes como puedan llegar. Vamos a escuchar un temita. Sí, como que no vamos a escuchar ningún tema, pasamos a la tanda, después viene el temazo este. Bueno, quédense ahí entonces. Vamos a una tanda y volvemos con otra ronda.